Buenas. Como grupo uno, expondremos los elementos necesarios para dirigirnos hacia un nuevo estilo de vida en América Latina, y lo haremos presentando la situación política en la cual se enfrenta la región, luego los aportes teóricos acerca del rol que juegan los pueblos originarios y del marxismo, y finalmente expondremos cuál es el sistema de metabolismo social actual y a cuál queremos llegar. Mi nombre es Jesús Quevedo y autorizo este video para que sea visto por el resto de mis compañeros. Buenos días, mi nombre es René Ernesto García y autorizo subir este video con fines académicos para que lo puedan ver el resto de los compañeros. Buen día, mi nombre es Guillermo Vladimir Ticas Guevara y igualmente autorizo que este video sea subido con fines académicos para que lo vean nuestros compañeros. Buen día, mi nombre es Ezequiel Ernesto Archioni y autorizo subir este video con fines académicos para que lo vean el resto de mis compañeros de curso. Bueno, para iniciar esta exposición, me gustaría mencionar algunos indicadores relevantes de desarrollo económico y que son de bienestar social, pero esto es bajo el enfoque occidental de desarrollo que se muestra en América Latina. Prácticamente se ha experimentado una mejora significativa en el último siglo. Para el caso de la pobreza se observa una fuerte disminución en la tasa de recuento, así como una notable caída en la desigualdad. Esta reducción estuvo vinculada a factores con altos niveles de crecimiento económico por parte de las economías de la región, que van acompañadas en un aumento del empleo, del ingreso de familias y, por otro lado, la mayoría de países incrementaron el gasto público, poniendo en marcha sistemas de protección social o extendieron el alcance de los programas que ya tenían, ¿verdad? Bueno, como podemos ver en esta slide, gráficamente hay tres de los indicadores más importantes que en la primera década, en la década de 1990 se ve constantes y para la década de los 2000 se ve una mejora significativa en cada uno de los tres. La desigualdad y la pobreza disminuyen y el crecimiento económico pues mejora. Para mencionar datos de la edad de 1990, acá se caracterizó por presentar cierto grado de crecimiento combinado con una creciente desigualdad. En promedio, la pobreza y la desigualdad continuaron disminuyendo. Si bien se redujeron a un ritmo menor, podemos mencionar números concretos que en 1990 el 27.8% de la población de América Latina y el Caribe vivía con menos de $2.50 diarios. Esa proporción se redujo a un 24.9% en el 2003 y para el 2009 alcanzó el 16.3%. Bueno, como conclusión, con datos generales y números relativos, esto, como decirlo, no son abordados con un análisis multidimensional de desarrollo, pues al observar la región, hay muchos países que se encuentran en subdesarrollo a la fecha y no salir de crisis económica. En la siguiente lámina, podemos mencionar que Latinoamérica se perfiló como una de las regiones con rápida recuperación después de la crisis que vivimos en el 2008, aparte por su vinculación con mercados de alto dinamismo como China. Podemos contextualizar una etapa de transnacionalización del capital, donde los circuitos nacionales de acumulación articulados en un mercado mundial van transformándose hacia circuitos transnacionales de producción y acumulación a través de la transnacionalización de mercados, sistemas financieros y procesos de producción. Pero dentro de esta misma etapa surgieron factores atenuantes. Podemos mencionar que el crecimiento económico no es igual para los diferentes países y de igual manera no es igual para los sectores de la economía dentro de estos países. Se dieron programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional, así como campañas de recorte de presupuestos gubernamentales
y diferentes privatizaciones de instituciones estatales. En este momento fue cuando se atacó el estado de bienestar y que fue un detonante para los sindicatos y movimientos sociales, los cuales se manifestaron y estaron, sin dejar atrás datos relevantes como la corrupción. Podemos ver un gráfico en la siguiente slide, donde prácticamente los países del sur de Latinoamérica encabezan esta gráfica donde la corrupción tiene un índice bastante alto, por ejemplo, Perú, Brasil, Chile, y donde en algunos de estos países los jefes de Estado o políticos prácticamente perdieron su mandato o de manera por escándalos o acusaciones que se expusieron de manera grave. ¿Verdad? Entonces, estos procesos de globalización económica fueron impulsados por medidas neoliberales, crearon nuevas amenazas contra las que las movilizaciones y los principales amenazas, por decirlo así, relacionadas a la globalización son las ambientales y las económicas. Las amenazas hacia el medio ambiente son expuestas por las movilizaciones en respuesta a la disminución de las condiciones ecológicas. Y bueno, en la siguiente podemos, hacemos referencia más que todo a esta movilización social y por los derechos de los pueblos originarios. Las amenazas ambientales que motivaron estas movilizaciones masivas, se podría decir que en El Salvador y en Costa Rica se dieron en contra de la minería y la deforestación. No podemos omitir mencionar también que uno de sus inicios fueron los rebeldes de Chiapas, comenzaron su lucha con un clásico movimiento guerrillero latinoamericano, con un ejército harapiento o mal armado enfrentándose a las milicias mexicanas, ¿verdad? Pero pronto, sin embargo, la lucha cambió, tuvo un drástico cambio y de estrategia de no violencia hacia una fuerte crítica al neoliberalismo, mezclada con derechos indígenas o derechos de pueblos originarios. Esta clase de reclamos llegaron a ser frecuentes en toda Latinoamérica en las últimas décadas. Los pueblos originarios han impulsado algunas de las campañas de protestas más grandes en América Latina durante los últimos años, principalmente en los países andinos como Ecuador, Perú y Bolivia. Y de igual manera al sur de México, también Guatemala y Panamá se pueden mencionar dentro de estos movimientos. Se puede destacar el papel también de movilización indígena en Bolivia y Ecuador en estas últimas décadas. Para continuar, dejo a mi compañero que le va a dar seguimiento a la exposición. Para comprender mejor qué características hacen de los pueblos originarios un sujeto especial con una manera propia de abordar la lucha, hay que retroceder en el tiempo y observar las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, quien fue un filósofo marxista que en el Perú de inicios del siglo XX tejió el enlace entre las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y la lucha revolucionaria marxista. Él señalaba que la característica que hacía a los pueblos originarios un sujeto con una forma particular de afrontar la lucha era su ética comunal y sus hábitos de cooperación, las cuales lo perfilan como un pueblo que tiene una ventaja a la hora de abordar la lucha socialista, una ventaja con respecto a otros pueblos. En el Perú de inicios del siglo XX se habían realizado congresos que buscaban organizar a los pueblos originarios, los cuales se encontraban llenos de burocracia. Esos congresos, sin embargo, eran un paso hacia la sociedad socialista futura, ya que la emancipación de los pueblos originarios no podrá venir mientras estos se encuentren dispersos. Tienen que fortalecer su organización comunal. Y es en ese contexto en el cual José Carlos Mariátegui propuso que a partir del AYO, que es una organización social
originaria se puede tejer el futuro Estado socialista. Se observa en la lámina unos granjeros incas en una representación de 1583. Y en la siguiente lámina se encuentra una representación moderna del trabajo que se realizara en esa unidad que es el ayo, el cual es un conjunto de familias que trabajaban un pedazo de tierra preespecificado, la pacarina. Desde los tiempos del Imperio Incaico, los pueblos originarios se organizaban a través de ayos que estaban unidos por la creencia de que descendían de un antepasado común, que es el Huaca, y que trabajaban en conjunto ese pedazo de la Pachamama. Algo esencial es la idea de la pacarina, que es un pedazo de tierra que no es propiedad individual, sino que ha sido preasignado por los dioses para ser trabajado en conjunto por familia, por el ayo. Esta unidad social que ha sobrevivido a los ataques del imperialismo español y del capitalismo permitirá que los ayos, redes de familias, conjuntos de familias, se conviertan en cooperativas de producción y cooperativas de consumo. Ambos aspectos son importantes para dar paso al futuro Estado socialista. Ahora bien, debido a que la mayor parte de pueblos originarios son campesinos, lo eran en el tiempo de José Carlos Mariátegui y lo son actualmente, la etnia indígena les permite asumir un perfil particular en la forma de afrontar la lucha. En su tiempo, Mariátegui abogó por las reivindicaciones campesinas que eran exigidas, las cuales eran la libertad de organización, la supresión del enganche, el aumento de los salarios, la jornada de 8 horas y el cumplimiento de las leyes de protección hacia los trabajadores. El enganche era una institución particular que es parecida al peonaje por deudas, en el cual un campesino se veía obligado a trabajar para un terrateniente en específico y se vio obligado a comprar sus medios de subsistencia exclusivamente de ese terrateniente, lo cual lo hacía aún más dependiente. Era una institución casi feudal. Ahora bien, en la época de Mariátegui era difícil que los campesinos se organizaran en los sindicatos debido a la violencia que los latifundistas ejercían contra ellos. Por eso él llamó por la solidaridad entre los campesinos de los pueblos originarios y el proletariado urbano, y con los marginalizados urbanos, ya que José Carlos estaba convencido de que solo un gobierno obrero campesino podía liberar a los pueblos originarios, tanto de la opresión feudal como de la opresión del capitalismo industrial. La posibilidad de esta alianza campesino-proletariado se encuentra presente dado que, por medio de procesos de exclusión, muchos de los que ocupan las capas marginadas de la sociedad, de las urbes, son descendientes de comunidades de pueblos originarios, que han tenido que emigrar desde el campo hacia la ciudad. En la foto se aprecia una protesta relativamente reciente del 2009 de pueblos originarios en Lima, Perú, para señalar que estos planteamientos tienen todavía relevancia hoy en día, aunque son complementados por el análisis del sistema de metabolismo económico-social, como expondrá mi compañero Vladimir. Buen día. Ok, vamos a entonces abordar el concepto de metabolismo social para entender la idea de el nuevo metabolismo social que se necesita, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos con el legado de Marx, con la idea de que es necesario una nueva forma de vida, un nuevo sistema, como lo dijimos, de metabolismo económico-social que abandone la cosmovisión mercadocéntrica del capitalismo. Pero para entender la importancia de esa aseveración es necesario conocer el concepto de metabolismo económico-social, el cual se refiere a la relación de intercambio entre el ser humano y la naturaleza, la cual comienza con la extracción, como se puede ver ahí en el esquema, la extracción de recursos naturales para ser utilizados como materia prima en el proceso productivo, y finaliza con la producción de desechos que tienen que ser absorbidos o degradados por la naturaleza. Entonces, el capitalismo en sí es un
tipo de sistema de metabolismo económico social, el cual se basa en la explotación para la reproducción del capital, es decir, en el tiempo de trabajo excedente, el cual se incrementa por medio del aumento de la intensidad de la fuerza de trabajo aplicada en la producción, aumento de la productividad en las técnicas productivas o en la extensión de la jornada laboral. Al lograrse esto, el obrero genera mayor cantidad de producción preñada de plusvalía, que luego del intercambio de la mercancía, es decir, después de la realización de la plusvalía, pasa al proceso de acumulación, el cual es el fin último de este metabolismo, la reproducción del capital. Es en ese sentido que la reproducción está dirigida no para necesidades o satisfacción de necesidades humanas, sino por los gustos y preferencias, es decir, por aquello que se puede vender en el mercado y sea útil para el proceso de acumulación. Entonces, es un metabolismo socioeconómico mercadocéntrico, como se puede ver en la segunda rama del esquema, ¿verdad? De la categoría de capitalismo. Entonces, para que este sistema fuera funcional, fue necesario la subordinación del trabajo al capital, la eliminación de los medios de vida del obrero para que éste ofrezca su fuerza de trabajo como trabajo asalariado. O como mencionaba Marx en el capítulo 14 y 15 de su obra El Capital, tomo 1, la acumulación primitiva, ¿verdad? Entonces, donde se eliminaban los medios de vida del obrero para que éste ofreciera, lo único que le quedaba para subsistir era la venta de su fuerza de trabajo. O como se conoce también aquí, ¿verdad? Según la historia, las leyes de acercamiento. Entonces, de esta manera se elimina la autoproducción para satisfacción de necesidades y se entra en la órbita de la producción para satisfacción de gustos y preferencias, pero de otros. De esta manera se subordinan las mediaciones de primer orden, las cuales son funciones reproductivas y dejan de operar para reproducir al individuo y la sociedad, para estar bajo las funciones reproductivas del capital. Es decir, esas son las mediaciones de segundo orden. Entonces, como podemos ver ahí, ¿verdad? En la tercera rama del esquema, las de primer orden pasan a ser de segundo orden. Surge entonces esta necesidad de un nuevo sistema de metabolismo socioeconómico, el cual se basa en la actividad autodeterminada. Yo produzco lo que necesito. Es decir, eso se basa ya no en el tiempo excedente, como se veía en la categoría de capitalismo, no para producción de valores de cambio. Hoy se basa en la actividad autodeterminada, en el tiempo disponible, eliminando la necesidad del tiempo excedente para fabricación de mercancías. Aquí lo que se busca es producción de valores de uso. ¿Para qué? Para satisfacción de necesidades humanas, para la reproducción del individuo, de la sociedad y de la naturaleza. Entonces, el trabajo autónomo elimina este gasto de tiempo de trabajo excedente para esta producción de mercancías. Aquí entonces, en el nuevo sistema de metabolismo que se necesita en esta nueva forma de vida, ya resurgen las mediaciones de primer orden, que son reproducción de vida y de naturaleza, de sociedad, y se vuelven las mediaciones de segundo orden subordinadas a las del primero. Entonces, en este nuevo sistema, en este nuevo metabolismo, se busca una orientación humano-societal, abandonando la orientación mercadocéntrica que se tiene en el metabolismo, en el capitalismo. Continuaremos entonces profundizando más sobre las mediaciones de primer y segundo orden. Buenos días nuevamente. Gracias, Vladimir. Ahora continuaré con las mediaciones de primer y segundo orden. Cabe destacar que en esta lámina queremos dar a entender que las mediaciones tienen una jerarquía, es decir, primero aparecen, valga la redundancia, la de primer orden y luego la de segundo orden, pero cabe destacar que la de segundo orden, a pesar que están en última posición, al final terminan subordinando a la primer orden, pero explicaremos el por qué o cómo se da esta subordinación. Cabe destacar al principio de que el metabolismo social económico, es decir, que el ser humano siempre va a tener un intercambio de materias con la naturaleza, porque el ser humano de forma aislada no podría sobrevivir sin esta última.
A partir de aquí se quedan las mediaciones. Las mediaciones de primer orden son indiferentes a los modos de producción, tienen la finalidad de preservar las funciones vitales, individuales y sociales. Es decir, no entran en discusión aspectos como jerarquía, clases sociales, propiedad privada. Dichos aspectos sí entran en aclusión o en tema en el segundo orden, porque ya introducen elementos fetichizadores como la búsqueda de ganancia, por lo cual separa a los productores directos de los medios de producción, creando una jerarquía de dominio y de explotación. Es decir, las funciones de producciones básicas, tanto como el control de su proceso, fueron separados entre aquellos que producen y aquellos que controlan. Ahora lo veremos más detalladamente en la siguiente lámina. Las mediaciones de primer orden se pueden resumir de los siguientes aspectos. Primero, regulación del proceso de trabajo. Existe un encadenamiento entre los bienes requeridos, los instrumentos de trabajo necesarios para producirlos y el conocimiento factible, es decir, se realiza una especificación de las necesidades que marcan el camino a seguir o la utopía, que los bienes que no puedo producir ahora los pueda producir en un futuro. Esto en línea con lo que vimos al principio del ciclo de el buen vivir. Ahora bien, hablaremos de reparto racional de los recursos. Dependiendo de los recursos naturales y la fuerza laboral disponible, se deben de asignar no a través de un sistema de precios que genera exclusión, sino en el sentido de economizar puro, es decir, disminuir gastos para evitar la escasez, siempre y cuando esté en línea con los niveles de producción necesarios y los límites de absorción de las necesidades. Como tercer punto se encuentra el sistema de intercambio que optimiza recursos. El objetivo es lograr la máxima producción, utilizando a toda la fuerza laboral disponible y los medios de producción. Dicho sistema debe ser compatible con las necesidades antropológicas. Ahora bien, y para finalizar, debe existir una organización, control y coordinación de las actividades reproductivas, ya que a medida las poblaciones crecen y se crean más ciudades y nuevas ramas productivas, es necesario coordinarlas para que exista el intercambio entre los productores, al menos lo necesario para el desarrollo de sus actividades productivas y de vida, por lo cual ese sistema cada vez se hace más complejo. Cabe destacar que si bien cierto son las mediciones de primer orden, todas ellas se encuentran subordinadas, es decir, todas ellas dependerán su funcionamiento de segundo orden. Las de segundo orden son aquellas de todas las funciones reproductivas, desde las relaciones de género, culturales, familiares, hasta la producción material, en función, quedan subordinadas en función de la expansión del capital. El valor de uso se subordina a su valor de cambio, es decir, se producen bienes con la finalidad de obtener un valor de cambio revalorizado, ya que el sistema capitalista no toma en cuenta las necesidades, pero exalta las preferencias, porque todo opera bajo la lógica de ser eficiente, mínimo costo para máxima ganancia, para ser competitivo. De lo contrario, no es racional producir y el mercado se encargará de desplazar aquellas empresas, países e individuos que sean ineficientes, por lo cual una nueva estructura social que se verá en la siguiente lámina debe de rechazar este funcionamiento entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente, es decir, el tiempo de trabajo que yo necesito, que los productores necesitan para producir los bienes para su subsistencia, y el tiempo de trabajo excedente que prácticamente es para revalorizar el capital que es apropiado por la clase explotadora. Es decir, una sociedad será libre cuando sus funciones vitales sean ejercidas de manera autónoma por los productores libremente asociados, lo cual se alcanzará gracias al tiempo disponible. Cabe destacar que si bien es cierto, es una posición contraria al sistema capitalista, no es una posición a favor del sistema socialista o comunista, porque estas solo son pautas o solo son algunas características que sí o sí debe tener una sociedad para que pueda
perpetuarse en la historia, porque va en línea con el buen vivir, es decir, armonía con los demás, con uno mismo y con la naturaleza. Porque el sistema socialista también genera presiones, ya que es un sistema extractivo sobre los recursos naturales. Es decir, que en el largo plazo es insostenible. Y eso sería todo. Gracias por su atención y esperamos que les haya servido la presentación.